Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos. Amigos del Ministerio del Quirios y de Estéreo Fe, la mejor de las tardes, bienvenidos una vez más acá con mi compañera de fórmula Silvana, con quien tendremos el gusto hoy de platicar un poco sobre mi encuentro personal con Jesús. Y pues para ello también tenemos hoy engalanada nuestra sala con la licenciada María del Rosario de Hernández, ¿verdad? A quien le damos la más cordial bienvenida a el Ministerio de Quirios y a Estéreo Fe. Buenas tardes. Buenas tardes. El Señor les bendiga. Estamos realmente emocionados, agradecidos primero con el Señor que nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar acá con ustedes, agradeciendo su sintonía en este día maravilloso que estamos próximos a vivir en este fin de semana, el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés. Y hoy pues quisimos tratar un tema un poquito más personal, precisamente hablando de ese encuentro que cada uno de nosotros hemos tenido, y lo hemos tenido precisamente con el Espíritu Santo, y por ello pues le damos la más cordial bienvenida nuevamente a María. ¿Cómo estás, Rosarito? Con todo el cariño. Pues antes de hablar del tema y entrar, ¿verdad, Néstor? Les quiero compartir que al momento de nacer el tema, pues yo creo que todos de alguna manera en un momento de nuestra vida hemos tenido un encuentro consciente y un momento inconsciente de encontrarnos con el Señor. Tenemos momentos inconscientes porque decíamos fuera de cámara, al momento de que mis papás deciden, ¿verdad?, gracias al Espíritu Santo, pues ser guiados a bautizarnos a cada uno de nosotros siendo pequeñitos, pues es un momento inconsciente de ese encuentro primero. Sin embargo, conforme vamos creciendo, vamos madurando, sobre todo en nuestra fe, pues vamos cambiando en nuestra forma realmente de sentir y de vivir nuestra fe. Y de ahí pues partimos precisamente a ello, y pues hoy quiero compartirles un poquitito como introducción, precisamente a platicarles quién es María del Rosario. Les quiero compartir pues que el Señor nos la ha puesto a nosotros en nuestro camino, en el caminar como catequistas, y pues a bien en ese caminar tuvimos la oportunidad de brindarle esa compañía y ese momento de estar para su preparación, para su confirmación. Y ahí nos volvemos a dar cuenta que el Señor nos llama en el momento preciso, en un momento en que no importa, a veces pensamos, ¿verdad?, ya estoy grande o soy muy joven, y sin embargo el Señor sabe que el momento preciso llegará. Y así es como conozco yo, pues, y conocemos en la parroquia de San Sebastián a Rosario, y viendo este caminar precisamente de preparación, pues también viendo el lado espiritual profundo de vivencia personal con el Señor y de nuestra Madre Santísima. Por eso pues quisimos hoy también trasladar a ustedes que conocieran parte de ese caminar, y pues que lo compartamos acá también con Néstor, ¿verdad? Nuevamente mil gracias por cada uno de ustedes, por esa sintonía en su trabajo, en su casita, en el vehículo, de repente por ahí está. Mil gracias, y por eso pues hoy vamos a charlar precisamente de ese encuentro personal con Cristo. A ver, entonces, Rosarito, cuéntanos un poquitito, ¿cómo fue para ti o ha sido precisamente ese encuentro con Jesús? Es como cuando uno tiene novio, pues que aquellas mariposas en el estómago, ¿verdad? Y uno no haya el tiempo, ¿verdad?, de encontrarse con la persona amada. Así es el encuentro con Dios, que uno quiere pues volar, ¿verdad?, estar con Él, sentirlo. Y vivirlo, ¿verdad? Sí, nosotros platicábamos, como decíamos, ¿verdad?, en momentos antes de que hay momentos que fueron pues prácticamente inconscientes, ¿verdad?
Y me decías pues precisamente del momento consciente que viviste tú precisamente ahora pues con el encuentro de Jesús. Y platicábamos anteriormente, ¿verdad?, de que nosotros tenemos esos encuentros, y yo creo que con Néstor sí compartimos esa parte, de que en los momentos difíciles realmente es donde nosotros encontramos precisamente la fuerza del Señor, y ahí tal vez es donde Él siempre ha estado ahí, pero en esos momentos en que pasan esas, tal vez no pruebas, sino esos momentos, fases que tenemos que reforzar en nosotros, Él ahí está y nosotros nos aferramos a Él. Exacto. A ver, compártenos un poquitito sobre esa parte. Gracias. Mira, Dios no quiere que el ser humano sufra. Él nos hizo con amor. Él no quiere, pues, pero el mismo pecado de Adán y Eva, ¿verdad?, nos lleva al sufrimiento. Y es nuestro desierto que tenemos que pasar para el encuentro con Él. Porque a veces me pongo a pensar, si nuestra vida fuera todo, tuviéramos todo, no tuviéramos ninguna pena, tal vez ni nos recordaríamos de Él, ni de darle gracias a Él. Entonces son esos momentos de tribulaciones que nos llevan al encuentro con Él, que nos dice, aquí estoy yo, no te sueltes. Exacto, sí. Pues la verdad es que es que hablar de un encuentro personal con Jesús es bien fuerte, ¿verdad? Porque lejos del sentimiento de ese momento hermoso, de ese momento cuando pues se te queda viendo a los ojos y te dice, ¿qué pasó? Tiene muchas formas de manifestar. Ajá, y muchas formas de llamarlo, ¿verdad? Porque hemos hablado en otras ocasiones de la diversidad que existe dentro de la Iglesia Católica de diferentes movimientos. Puede ser pentecostal, puede ser a través de la piedad popular, puede ser a través de la lectura, puede ser a través de muchas formas diferentes, incluso la renovación carismática, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que nos lleva a diferentes formas de ese encuentro. Algunas en algún momento tienden a ser, llamémosle de esta manera, emocionales, ¿verdad? Porque la primera vez con Jesús, o sea, ese sentimiento, ese cosquilleo, lo que tú decías en su momento, ese encuentro cuando uno se encuentra con el ser amado, ¿verdad? Cuando uno se encuentra con la persona que uno dice, ay, híjole, ya va a venir, qué nervios, qué emoción. Y el que va, pues también, ¿verdad? La que alegre, ya la voy a ir a ver. Entonces, cuando te quedas con esa sensación de volver a querer ver a Jesús muy pronto, creo que ahí es donde hace el clinch, ¿verdad? Del enamoramiento, de ese primer encuentro con Jesús, que es algo que jamás se va a olvidar, ¿verdad? ¿Y cómo nos lleva a la iglesia? Esa es otra cosa, porque a veces por curiosidad, por chutes, por mil razones vamos a parar a la iglesia, pero son de las 10,000 formas que Dios tiene de llamarnos, ¿verdad? Algún día les contaré mi testimonio, cómo fue que yo llegué a la iglesia. Pero sí, vuelvo a repetir, dentro de una procesión, dentro de tantas formas que puede estar ese llamado, ¿verdad? Sí, Dios nos pone ángeles de Dios a esas personas, esas actuaciones. Uno espera ver ángeles vestidos de blanco con alas, pero no. Son las personas que Dios nos pone alrededor. Dios tiene muchas formas de llamarnos. Sí, pues una vez que tuve un examen para optar a un puesto, me llamaron. Y yo iba pues a mi casa a estudiar, porque al otro día debía tener el examen, entonces pasé enfrente de la iglesia de la 18 calle, el Calvario. Entonces dije yo, no, igual voy a llegar a la casa, no, primero está Dios, porque sin Él no soy nada, ¿eh? Y yo entré, pero tenía aquel como que miedito, los nervios del otro día. Primero, ya ver al Santísimo, a ver a Jesús sacramentado, y de ahí pasé a ver a la Virgencita, que está ahí a un costado, y había acabado de pasar el día de la Virgen de Guadalupe.
Y había unas postales, no sé qué ahí decía, toma una postal y deposita un quetzal. Ahí dice, ¿y cuál no va a ser mi sorpresa? Donde decía, ¿por qué estás afligido? ¿Acaso no soy aquí, que soy tu madre? ¿De qué te afliges? Ay, Señor, gracias. Tienes muchas formas de llamarme Señor, le dije yo. Me mandas a tu madre a decirme, a recordarme que me dejaste a ella, ¿verdad? Y tú quieres que primero esté con el contacto con... Tiene otra vez, por muchos años después. Eso fue, me detectaron una enfermedad. Yo llorando, ¿verdad? Cuando llega una amiguita y me dice, Tommy, esto está bendito que haya ido a la Basílica, la Virgen de Guadalupe. Ay, Señor. Otra vez. Señor. Nuestra madre otra vez. Qué forma de manifestar, de decirme que no estoy sola, que en estos momentos tú estás conmigo, que es uno de tantas experiencias que se ha tenido con él, que hay muchas formas. Sí, pero yo recuerdo una situación particular, ¿verdad, Rosarito? De que en el caminar nosotros, les voy a contar que cuando estuvimos en la formación de catequesis, tuvimos la oportunidad y la autorización de realizarlo de forma virtual. Y eso nos ayudó muchísimo a llegar a muchas personas pues que por trabajo, por salud o por otro tipo de situaciones pues no pueden acercarse directamente en su momento. Y en eso, pues en el caminar que estábamos nosotros, platicábamos precisamente y nos compartías pruebas fuertes que hemos podido vivir y hemos tenido, y nos compartías una de ellas. Yo recuerdo la situación particular de tu salud, ¿verdad? Pero también las situaciones particulares con tu hija, ¿verdad? Que fue una prueba muy grande, y no sé si nos quisieras compartir. La verdad que me gustaría muchísimo que pusiéramos más que el oído de nuestra alma y nuestro corazón, en darnos cuenta cómo realmente el Señor se manifiesta de una u otra manera, y en el momento de sentirnos solos, agobiados, Él está ahí y Él nos va a dar el momento y la luz para ello. No sé si nos pudieras compartir un poquito. Gracias. Eso fue como cuando mi hija tenía más o menos 5 años, ¿verdad? Que fuimos a ver al Santísimo. Yo me quedé hasta atrás, ella fue a dejar su monedita, y en ese lapso, en ese interín que ella fue y regresó, yo estoy segura que yo no estaba dormida, yo estaba lúcida. Vi frente de mí la cajita blanca con mi hija, con ella iba al ballet. No sabíamos cómo iba a ser la presentación del final de año. O sea que yo la vi con su traje de ballet, con traje de disco y con una flor en la mano, y una voz que me decía que Dios no quería que bailara aquí en la tierra, sino quería que bailara para Él en el cielo. En ese momento yo me puse a llorar y renegué. Le dije, Señor, ¿por qué te la vas a llevar si es hija mía? En ese momento yo recapacité y sentí como si me hubieran dado una... de bofetada. No, nada más. Señor, perdón, te hablo como madre, no te hablo como cristiana. Señor, dame la fuerza, la fortaleza, porque si ese momento llega, va a ser un momento tan duro que no lo voy a poder aguantar, sino solo va a ser con tu ayuda, Señor. Dándome la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Y en eso llegó la nena, y me encontró que estaba llorando. No le podía, solo la abracé. Exacto, sintiendo ese encadenamiento y ese momento de saber indirectamente, ¿verdad?, lo que podía llegar a suceder. En ese momento, ¿verdad? Y se lo conté a una persona de la iglesia. Yo ya, esa persona como que, no sé. Entonces lo que hice yo, mejor ya no contarlo. Ya no, solo... guardarlo en el corazón. Pasaron los años. Al transcurrir el tiempo, ella agarró una enfermedad grave, se puso mal del hígado. Me la mandaban de un hospital, me la mandaban
a otro lado, por fin nos dijeron que tenía cáncer en el hígado y que posiblemente no fuera a aguantar mucho porque tenía mucho dolor. Llegó un momento que casi que no caminaba, pues era tanto, se le inflamó, no podía. Entonces, ella la mandamos a la catequesis de primera comunión antes que cumpliera la edad que tenía que ser, porque la familia de mi esposo son muy lindos, pero ellos tienen la fe, son mormones. Entonces, yo no quería que mi niña pues adoptara eso, ¿verdad? Yo defendí siempre en mi núcleo, ¿verdad? La fe. La fe es algo que no se vende, no se compra, es algo, y nuestra labor como padres es educar en la fe a nuestros hijos, ¿verdad? Y el día que nosotros fallezcamos nos va a decir el Señor, ¿qué hiciste de mi hijo? Entonces eso fue lo primero, va, ir a hablar con el Padre y que me la recibiera, aunque no fuera a hacer la primera comunión, ¿verdad? Que me la fuera. Y en ese interín ella se puso muy mal, que tuvo que empezar unas quimioterapias, ¿verdad? Entonces ya no asistió. Entonces las maestras catequistas me llamaron y les expliqué. Entonces el padre dijo que le iba a adelantar el sacramento de la comunión porque ella lo necesitaba, y que el día era día sábado, que el día domingo iba a instituir la Eucaristía. Entonces hablé con mi madrina, mi tía, le dije, mira, fíjate que esto y esto está pasando. Entonces me dije, ¿por qué no le dices al padre que si fuera tan bueno esperar la próxima semana? Porque es el sacramento más lindo que hay, que tenga su vestido y todo. Y mi esposo me decía, no, porque ella se va a sentir mal, que la va a hacer sola. Entonces dile al padre que no, mejor que esperemos al grupo. Y ese día fui al día domingo que tenía que decir sí, fui a la misa y la lectura del Evangelio, es que como si Dios le habla a uno, ¿verdad? Y ahí estaba la samaritana, creo que era, que su hija estaba enferma y Jesús estaban comiendo y ella le dice que hasta los perritos se comen las migajas de lo que caen en la mesa. Le dice, mujer, qué grande es tu fe. Entonces, Señor, perdona que yo no estoy acatando las pautas que tú me estás poniendo. Tú quieres que te entregue a tu hija. Y a pesar que el camino sea duro, tú estás con nosotros, nos estás hablando, Señor. Entonces, dije, padre, sí, va a ser la niña, va a ser la primera comunión. Y cuando llegué a la casa, Neri me dice, mira, no, yo dije que sí. La decisión ¿verdad? O sea, ya no fue la decisión, pienso yo, ¿verdad? Que en ese momento te dejaste guiar por el Espíritu, ¿verdad? De decir, no, por algo el Señor me habló de esta manera y necesita que yo lo haga, ¿verdad? A partir de ese momento vinieron etapas demasiado duras, pero Dios estaba ahí, y si Dios se la iba a llevar, que todos sabemos cuándo nacemos, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces, Señor, es tu hija, danos la fortaleza para seguir adelante. Y hubo un momento que yo lloraba, pero en estos momentos hubo momentos como que yo perdí, como que me soltara, ¿verdad? Entonces, Neri en un momento eso me agarró las manos y me dijo, mira, ¿y dónde está tu fe? Entonces yo me sentí tan avergonzada. ¿Qué me está pasando? Entonces volví otra vez al camino, ¿verdad? Y así transcurrió, y bendito sea Dios, la hija se curó, se logró curar. Otra persona también de la iglesia, porque todo eso tenía comunicación, el padre iba sabiendo de todo el acontecimiento. Entonces al final el padre me dice, bueno, vamos a dar gracias a Dios, una misa de gracias a Dios. Y una persona de la iglesia me dice, mire, usted está así contenta, agradecida porque su hija se curó. ¿Qué hubiera pasado si su hija hubiera fallecido? Igual, contenta, porque sabría que
estamos en el mundo. En el mundo hay tanta maldad, tantas cosas feas. Y si Dios me la dejó, es por alguna misión. Por algo estamos aquí. No estamos solo porque Dios nos quiso poner. Tenemos un objetivo y es servirle a Dios. Exacto. Pues lo maravilloso de esto es cómo realmente el Señor toma, ¿verdad?, el control de nosotros, que a veces nosotros somos los que... Yo le decía en un momento a unos chicos que si tuvieran como la película o como algunas situaciones, series y cosas que pasan, si tuviéramos el control donde de verdad podía adelantar o atrasar las cosas, ¿qué cosas cambiarían? Y hoy, precisamente, hablando del tema, pues hicimos una pequeña prueba hoy, un poquito, fue un día típico, y le digo a los chicos, vamos a dibujar una casa y quiero que dibujen cuál sería su vida ideal. Y me impacta el que una jovencita, me voy a resbalar el nombre obviamente, y me escribe, pues obviamente los demás escribían tener una casa, tener familia, tener que mi papá viva conmigo, en fin, pero me impacta donde la jovencita escribe, tal vez estar muerta. Santo Dios, dije yo. Entonces, pues ella me lo expuso tan fría, y ahí me dice, ¿por qué estar muerta? Bueno, porque tal vez estamos vivos, pero realmente no estamos haciendo lo que el Señor pide, me dijo. Entonces, prácticamente estando muerta, me dijo. Pero si Él quiere que yo esté con Él, yo sé que Él va a tomar mi vida en sus manos, porque de hecho así es, me dijo. Pero me impactó mucho que una jovencita, estoy hablando adolescente, tuviera ese pensamiento de comparación, porque yo al leer muerte, pues híjole, me asusté, ¿verdad? Dios me guarde, ¿sabe ni qué va a pensar la muchachita, saber qué tiene en la cabeza? Pero cuando ella me dice la reflexión de, no, pero es que Él realmente está con nosotros y Él sabrá en qué momento, pues, dispone el que ya no esté, me dijo. Si pudiera cambiar y tener el control porque así se paró, y dice, pues yo realmente no podría quitar nada porque todo lo que ha dispuesto, el control más bien lo debería tirar. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque el control ya tiene quien lo tiene que manejar, no soy yo. Claro, algo muy importante a recalcar en lo que tú nos narrabas hace un momento sobre pues el milagro sobre tu hija, es el hecho de que hablemos así, como dicen, pues, sinceramente. En un momento así yo creo que todo el mundo hemos tenido una laguna de fe, una laguna de sentir la soledad, de decir incluso lo que el mismo Jesús dijo en la cruz, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Él, siendo Dios hecho hombre, sintió ese momento de debilidad, de la ausencia de Dios en su vida, ¿por qué nosotros no podemos? No es de que tengamos el derecho de hacerlo, pero porque nosotros no podemos sentirlo también, ¿verdad? O sea, el hecho de decir, Padre, si yo te he servido, te he amado, te trato de ser agradable a tus ojos, ¿y por qué me mandas esto? O sea, los hijos, con excepciones por supuesto, pero son lo más importante en la vida de cada ser humano. Yo le decía a alguien en son de broma, pero pues sí, muy cierto, ¿verdad? Pero en ese momentito era en son de broma, a mí me puedes hacer lo que querrás, pero no te metas conmigo. O sea, vos conmigo puedes bromearme, puedes patearme, puedes sacar la madre, lo que querrás, pero no toques a mi hijo. Entonces, trasladándolo a tu anécdota, a tu milagro de vida, definitivamente aún con Dios nos hemos peleado por nuestros hijos, ¿verdad? Y no es de que tengamos el derecho, ni es de que esté bien, ni que sea aplaudible, pero creo que es parte natural del ser humano. ¿Por qué? Porque es que lo más lindo, después de Dios, nuestros hijos son lo más sagrado en la vida. Entonces, me llamaba mucho la atención eso que tú decías, ¿verdad? O sea, ¿por qué te la quieres llevar si es mi princesa? ¿Por qué te la quieres llevar si es mi hija? Y no es que esté, como vuelvo a repetir, no es que esté mal, o sea, tu razonamiento yo creo que es el de un ser humano, que luego pues ya cuando tú dices, no, hombre, ¿qué te está pasando? Al final Dios me la dio, como dijo un santo por ahí, Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó, ¿verdad? Entonces, a todo, a la voluntad de Dios.
Y es bien difícil, porque ahí es donde comienzas a analizar, por ejemplo, la vida de Job. Y te pones a pensar en esa persona que perdió esposa, que algunos dicen, dichoso. Qué malo. Sí, ya hacía falta que hiciera esa. Pero perdió a sus hijos, perdió su fortuna, su casa, su ganado, todo. O sea, él de estar hasta arriba en una posición social muy estable, llegó casi que a limosnear. Uh-huh. Y la única condición pues que Dios le puso al diablo fue que no lo tocara a él como persona, que le dejara ahí. Pero incluso tuvo llagas, y dice uno, pues, híjole, aguantar todo eso como ser humano, solo muy agarrado de la mano de Dios, porque de lo contrario, a la primera pasa la esposa, ¿va? Maldice a tu Dios porque mira todo lo que nos ha hecho, ¿va? Y por eso digo yo, pues gracias a Dios que se fue, ¿va? No, es que no, pero sí, en serio, es bien difícil mantener la fe cuando uno está pasando por esos momentos pero tan duros, ¿verdad? Sí, hubo un momento, como ya se le pusieron todos los días, se le inyectaban para que el cuarto día se le pusiera la quimio, ¿verdad? Entonces, el doctor me enseñó a mí a inyectarle para que nadie la tocara y que yo le pusiera la inyección, pero yo no era capaz. Entonces la llevaba a una persona en la colonia para que la inyectara. Hubo un momento, ella cae en el bordí, en el arriate. Se volteó y me dijo que ella me odiaba, que era la peor madre de este mundo, que por qué Dios le dio una madre como yo. Entonces, yo con mis lágrimas y todo, nena, perdón, yo si viera algo que a mí me la pusieran, pues yo los recibo por ti, pero no se puede, mi amor, le digo yo, tenemos que pasar eso para que te cure el cielo, le digo yo, porque ella tenía todos los glúteos ya bien moreteados, porque todos los días se le tenía que inyectar. Y eso fue un dolor tan grande, tan doloroso, y me puse a pensar en Mamá María. ¿Cuántos desplantes le hemos hecho a la Virgencita? ¿Cuántos? Siendo ella tan pura y tan santa. Entonces, como yo no me merezco eso, ¿verdad? Que ella me dijera. Entonces le decía, mi amor, tú eres mi tesoro, tú es lo que más quiero. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir el tratamiento. Y eso es bien duro, bien difícil. Bueno, la verdad es que yo directa, indirectamente también he tenido una serie de situaciones y voy a contar un poquitito de una situación particular de una de mis nietecitas, que es una de mis adoraciones también, ¿verdad? Mis hijos los adoro, amo a mis 3 hijos. Pero cuando vinieron mis nietas, pues se transforma uno, uno con los nietos se vuelve uno, híjole, anda chochando. Pero pues es una situación y quisiera compartirla, que por cierto, pues aquí Rosarito, pues ella sabe parte de esa historia que vivimos en momentos bastante difíciles. Ella es mi nieta Eva, tiene ya 6 añitos, que bendito sea el Señor, pues 2 años después, pues aquí está, vivita coleando tremenda, y se lo bendigo y lo alabo al Señor por ello. Pero cuando ella pasa esas pruebas, ella resulta que la diagnostican en un enero, 9 de enero, 7, 8, 9 de enero. Se pone mal, le da fiebre, la llevan al hospital y mi hija me escribe y me dice, mamá, la nena está mal. Pasan los días, le mandan a hacer exámenes, le mandan a hacer estudios y le encuentran que tiene hidronefrosis, que es una situación bastante particular en su riñón. La primera vista viene y nos dice un médico, bueno, a mi hija, mire, hay que operarla y quitarle el riñón. Cuando él me dice quitarle el riñón, la verdad es que, y aquí viene la parte nuevamente humana que nosotros caemos, ¿cómo es posible? No, señor, eso no puede ser. Como una nena que no tiene ni 4 años, tú le vas a permitir que le quiten el riñón, ¿cómo va a vivir? Y que después tenga que afrontar tantas situaciones posteriores. Se da la situación,
Y le digo a mi hija, pero la verdad es que tal vez ella no sea tan, soy muy franca y honesta en decirle no sea tan practicante y que vaya, pero tiene mucha fe. Y ella a veces me ha tocado, ella me ha centrado a mí. Y viene mi hija y me dice, ella llorando, mamá, ¿qué voy a hacer? Mira, hay que pedirle a Dios que nos ilumine, qué vamos a hacer con la situación. Empezando pues que era un dineral el que había que movilizar, es otra cuestión. Y me dice, voy a buscar a alguien más. Y empezamos a buscar fundaciones, médicos, pero como decías tú, Rosarito, y voy a tomar tus palabras, siempre pues existen ángeles en el caminar. Y encontramos precisamente, pues mi hija me dice, mira, encontré esta forma, encontramos la otra, y se nos fueron abriendo puertas. Vendimos una propiedad que, bendito sea Dios, pues también teníamos el recurso. Y así como le dije yo a mi hija un día, ay mamá, es que tanto que te debemos si lo vemos desde el punto de vista económico. Y yo le dije, mira, gracias a Dios puso la forma de hacerlo y es de bendición, y lo volvería a hacer 1000 veces, el ver que la niña esté brincando, saltando y diciendo te amo y toda la cuestión 1000 veces. Pasamos una serie de procesos, pasamos inclusive por medio de redes sociales pidiendo apoyo, salud, en fin, tanta situación, oración sobre todo. Y ahí quería llegar el punto. Cuando yo siempre he dicho que uno como ser humano solito definitivamente no puede, tomado el amado del Señor, lo tenemos a nuestra Madre Santísima. Yo soy mariana y seguiré mariana hasta donde nuestra Madre Santísima y nuestro buen Señor lo permita. Pero cuando llega un momento de tribulación, uno se siente realmente, como decías tú, solito. Pero me dice mi hija, mira, es que de verdad ya no hayamos que hacer, la nena hay que someterla a una operación. Se sometió a 3 intervenciones y como decía, tenía 4 añitos, verla sufrir y ella llorar, decir ya no quiero, no puedo, y uno decir tampoco quiero y tampoco puedo, abrazarla, tenerla que forzar, en fin, tantas cosas. Y ella me dijo un día, no mamá, es que la nena ya está en las manos del Señor y Él sabrá cómo, cuándo y dónde vamos a tenerla, y Él va a hacer milagro con ella. Excelente. Sí, la verdad es que me llamaba poderosamente la atención lo que tú mencionabas cuando te identificas con el dolor de María, porque ella como madre, te imaginas el dolor de ver a su hijo despedazado, humillado, escupido, maltratado, de todo, lo trataron como lo peor. Pero dejemos a un lado esa parte, sino que ver ese cuerpo mayugado, ese cuerpo ensangrentado. Y en ese momento puedes entender, cuando tú comienzas a vivir la experiencia con tu hija, de su dolor, de sus marquitas, que ya parecía tablero de ajedrez, ¿verdad? Y cada cosa que vas viviendo, los dolores en la noche, el no poder tener medicamentos pero que nada le haga efecto porque el dolor es muy fuerte, en fin, todo ese dolor que ella como madre sintió. Entonces vamos a ir a una pequeña pausita para poder digerir un poquito todo este momento que es muy emocional, y al volver pues continuamos contigo, y desde ya te queremos hacer la invitación para ver si nos acompañas el próximo, dentro de 15 días nuevamente, a ver si es posible, ¿verdad? Si nos da permiso por ahí el Padre para que te escapes un ratito. Ajá, y poder, ¿cómo se llama? Poder continuar, porque es un tema muy, pero muy, muy interesante, que toca muchas vidas, porque no eres la única. Y pues lastimosamente ni serás la última en vivir algo así, pero tu testimonio de fe, de amor y de entrega a Jesús hizo posible un milagro en la vida de tu hija. Así de que pausa y volvemos. Cuando todo está oscuro, cuando creas que nadie te quiere, piensa que existe alguien que te ama de verdad. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Cuando creas que esta vida se te hace
te dejen amar. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Es Jesús. Hola, hola, bienvenidos nuevamente. Estamos acá pues tratando un tema hermosísimo. Hoy estamos hablando de cómo hemos tenido ese encuentro personal con Jesús. Estamos aquí con nuestra invitada María Rosario Hernández y pues estamos aquí platicando y exponiendo nuestras vivencias como seres humanos, como creyentes en nuestro amado Señor, en nuestra Madre Santísima, de cómo las pruebas que vienen día a día, pues como bien hace un momento decía Néstor hace unos momentos, no somos los primeros ni seremos los últimos, y estamos precisamente pues dialogando con Rosario, platicando de esa prueba tan grande, pero también de manifestación de amor del Señor en su Divino Espíritu, que ha pues dado la pauta para poder tener a una señorita con nosotros, ¿verdad? Y una persona pues ya preparada, y que el Señor le ha tocado su corazón, su alma también para hacer testimonio de fe, ¿verdad? En eso estábamos platicando, ¿verdad? De cómo es esto tan importante de la vivencia del dolor, de ver precisamente pues a la pequeña en su momento con su cuerpecito adolorido, y como decía, pues llegar al momento en que le digan a uno que uno es la peor mamá, pues eso es terrible, pero llega un momento en que dice, pues entonces, pues sí soy la peor madre del mundo, pero con todo el amor por darlo, ¿verdad? Y entonces hablábamos de esa experiencia, de esa vivencia, de cómo pues nos da el Señor también la pauta de colocarnos personas en el caminar. Y algo importantísimo también es cómo nosotros encontramos en la oración, en el recogimiento y en la vivencia, cómo podemos también tener ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Claro. Pues se hace el milagro, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y muchas veces, pues, Dios tiene planes muy diversos. En algunos casos lo que se requiere es fe, y en otros voluntad de ponerlo todo en sus manos, ¿verdad? Porque no siempre nos da la pauta de poder decir, bueno, o sea, no en todos los casos se realiza el milagro que nosotros queremos, ¿verdad? No. Obviamente hay casos donde pues, Dios ha llamado a su presencia a las personas, pero también está dentro de su voluntad, ¿verdad? Y esa es la parte complicada de entender ese pedacito de la voluntad de Dios. Exacto. Uno le pide a Dios la fortaleza, pienso yo, de la fortaleza, que se haga no mi voluntad, sino lo que Él quiere que nosotros hagamos. Sí, porque yo no soy quien para decirle a Dios, haz esto, haz el otro. Él sabe en qué momento nos va a dar, en qué cantidad me lo va a dar, porque no me va a dar más ni menos que me tuerce su camino. Y a su debido momento nos lo va a dar, según Él crea que me conviene. Yo sé que yo quiero ir al norte y Dios me manda al sur. Es algo tan... los caminos de Dios son tan... a veces tan contradictorios. Sí, la verdad es de que a veces lo que más cuesta es entregarnos totalmente a esa voluntad, ¿verdad? Tú nos comentabas al inicio, pero no me quedó muy claro, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? O sea, ¿cómo fue que tú te encontraste con Él así de frente y dijiste, no, pues de aquí soy y de aquí no me voy? Yo soy de una familia católica
Y estuve en un colegio evangélico, me estaba contando a mi madrina. Estuve, ahí me querían bastante ahí los padres de familia, ¿Trabajaste ahí? Sí, Okay. Ajá, estuve por 3 años. Y al final de todo, como en la época de Inquisición me pusieron ahí, me dijeron que, pues, que les gustaba mi forma de trabajar, pero había algo, un detallito que yo era católica. Entonces que ellos me iban a bautizar. Y en ese momento me bautizaron. Entonces le dije yo que les agradecía, pero que no. Mi fe no se compra ni se vende. La fe es muy de uno. Y si mis papás me bautizaron en la fe católica. Y si ellos se equivocaron, ellos saben por qué. ¿Por qué? Porque ellos no elegirían una fe que iba en contra de los designios de Dios. Si ellos me bautizaron en la fe católica es porque ellos creyeron que era la mejor, la de Dios, los caminos de Él. Si no, no. Mire que le vamos a aumentar el salario, que hay un montón de prestaciones, gracias, pero no. Mi fe no. Prefiero quedarme sin trabajo, pero no. Exacto. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito porque nuevamente volvemos otra vez, ¿verdad? Que pues, y te aseguro que conseguiste trabajo rápido. Sí, Sí. mucho más rápido. Sí. Luego tuve mi novio, que ahora es mi esposo. Él viene de una familia mormona, como les había dicho, pero él siempre fue católico. Entonces, pues, habían cositas, ¿verdad?, que me decía, mira, si no nos casamos, vamos a vivir y después nos casamos. No, le decía. ¿Casamos ¿Paquete ahorita? completo? No, no hay. O no hay. Ajá. No, así, si no me caso por la iglesia, no. Que para mí primero está Dios. Sí, yo recuerdo que también nos platicabas, ¿verdad? Precisamente bueno, para mí es algo bien especial el decir, el que estamos caminando y que en este caminar encontraste a alguien que también, de alguna manera, pues el Señor nos pone, volvemos a la frase, ¿verdad?, la expresión, personas que también pues nos dan esa paz y esa felicidad que viene de Dios, porque esa es la mera verdad, de ver y vivir encontrar la pareja y que él dijera y aceptara a él. Él fue el que aceptó el decir, sí, bueno, nos vamos a casar. Sí. Pero fue algo bien hermoso. Y en este caminar también, algo que veníamos platicando cuando veníamos para acá, era de que en este caminar, pues él le decía, ¿en qué momento realmente Dios decidió que hiciéramos la confirmación? ¿Verdad? Eso hablábamos, porque él era reafirmar nuestra fe, porque ya venían ambos pues de alguna manera en este caminar de fe, de amor, de entrega, de pues nuestra fe católica, pero tenía que llegar algo y tenía que llegar el momento. Cuéntanos un poquitito de esa vivencia. Sí, el día que nos casamos, mi esposo, Neri, hizo la primera comunión. En ese mismo momento, en esa misma... Nunca te como. Y nos casamos porque yo no había hecho la confirmación. Y Dios sabe por qué eras. Es que uno cuando da vuelta a la hoja y dice, Señor, tus planes los tuyos son perfectos. Porque tal vez si yo lo hubiera hecho, Nelly hubiera así. En este caminar, llevamos 25 años casados con mi esposo, pero no habíamos hecho la confirmación. Yo tuve la oportunidad de hacerlo varias veces, pero yo decía, me llamaron para ser ministra extraordinaria de la iglesia. Entonces comencé a recibir las charlas, pero para ser ministra tenía que recibir los sacramentos. Y entonces decía, si yo recibo la confirmación ahorita, Nelly no lo va a dejar así. Y nuestro primer deber es nuestro hogar, es la primera iglesia doméstica que tenemos. Entonces tenemos que cultivar esa iglesia. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con mi esposo, verdad? Porque lo mismo que yo quiero
ahorita sí, porque la salvación es personal. Correcto. Ajá. Pero sí podemos ayudar un poquito al otro, ¿verdad? Sí, entonces, como lo que yo quiero a mí, no se lo deseo a mi esposo. Todo lo que yo quiero es... Entonces, yo decía, no, pero yo pedía no morirme antes sin haber cumplido ese sacramento. Ok. Entonces, cabalmente el año pasado conseguimos inscribirnos, porque siempre pasaba algo, ¿verdad? Que Neri no tenía la constancia de bautismo, que costó encontrarla, pero la encontramos. De ahí que no se podía ir allá a Cobán, no se podía ir y se iba pasando. Se iba pasando. Entonces, ya que estaba trabajando, tuve cita en el IX y salí tempranito. Neri, le digo, aprovechemos, le digo yo, vamos a ver en qué iglesia hacemos la confirmación, porque esas son las fechas. Vaya, me dijo, y me acompañó. Y ninguna, todos ya habían empezado. Vamos a San Sebastián. Entonces ahí hablamos, ¿verdad? Y ¿eso fue el año pasado? El año pasado, sí. Ese día... A ver. Aquí no me cuadra algo. ¿Qué no cuadra? Entonces, ¿ustedes no se casaron en la iglesia? Sí, nos casamos en la iglesia. ¿Ah, chinga? ¿Y cómo? Porque hizo el segundo sacramento y para poderse casar por la iglesia no es obligatorio tener confirmación. Sí, se pide un permiso. ¿Y cuándo cambiaron eso? Porque en mis tiempos la confirmación sí... Sí, pues que hay una excepción. Ah, ok. Y mis padrinos fueron a pedir permiso. El representante del Papa aquí en Guatemala dio la autorización que nos casáramos con la condición que después hiciéramos la primera comunión. La confirmación. La confirmación, sí. Después la confirmación, la unión del matrimonio la hicimos acá en la Iglesia Virgen del Camino, que está enfrente del aeropuerto. Ok. Que es adscrita. Sí, es que no me cuadraba, porque el año pasado, ¿Cómo así? 25 años de casados, y aquí algo está fallando. Y a mí también no me convenía mucho, porque 25 y ya está donde salió madrina. Ya empezaron todos a hacer números. No, por favor. Las matemáticas no me estaban dando resultados. La matemática es perfecta, como Dios perfecta. No soy un genio, pero sí no me cuadraba. No, sí, hay una dispensa que dan con la condición. Ajá. Entonces, las promesas pero a Dios... ¿tiene algún tiempo esa condición o es ahí queda en su conciencia? Pues yo digo que queda en la conciencia. Sí, porque fuimos a preguntar allá y estaba, no sé qué padre estaba ahí. Entonces, Federico Rodríguez. Sí, entonces le digo, padre, lo que pasa es que nos casamos, pues como el problema que teníamos con las partidas, pues las constancias de bautizo. Entonces salió el padre y le comenté lo que estaba sucediendo y que queríamos recibir el sacramento de la confirmación. Y que ya íbamos a cumplir el otro año, ya 25 años, pero no lo habíamos hecho, ¿verdad? Y yo no quería, pues, que el día que Dios me llamara, irme sin ese sacramento. Y no había cumplido la promesa de hacerla, ¿verdad? Entonces, y peor, hasta le hice un chiste, peor si dicen que no estamos casados. Se podría. Sí, porque nos está cumpliendo con una condición que es indispensable, ¿verdad? Pero eso queda registrado, me imagino, en el acta donde apuntan los matrimonios. Es que en las actas de la iglesia solo ponen el nombre de los padrinos, el nombre de los padres. Padrinos creo que no hay, el nombre de los padres, la fecha y el sacerdote que ofició que otorgó el sacramento. Eso es lo que se apunta. No hay así nota de observación. No hay observación. Okay. No, yo pregunto porque sí, dentro de todo, yo no conocía esta parte, ¿verdad? O sea, y creo que muchos de quienes nos están viendo ahorita, no hay excusa, para que no es excusa de que después no vean. No, son excepciones, pero sí, realmente no hay una parte dentro del catecismo, dentro de la formación, tan tajante como para decir, pero sí se tiene que, pues, aclarar la situación para poderlo promover. O sea, lo que sí es de que si uno no lo ha hecho, es mejor decir no lo he hecho, ¿va? Porque hay algunos... Es que a Dios no se le miente.
No, pues para el padre sí. No se asombró. No, es que a veces la que un pequeño paréntesis. Ajá, sí. A mí no me gusta cuando dicen juralo. Ah, ok. Sí, porque nosotros somos cristianos, ¿verdad? No, o sea, porque todo lo que nosotros decimos tiene que ser verdad. Sí. Sí, pues debería. Tiene. Tiene que ser, porque somos. No, sí, tiene que ser definitivamente. Tiene que ser, entonces yo creo que es verdad. Si yo digo que fue esto, porque fue esto, aunque yo haya tenido la culpa, ¿verdad? Sí. Pues es lo que debería de ser, ¿verdad? Y que tendría que ser, y pues ojalá que algún día fuera así 100%, ¿verdad? Porque la mentira es uno de los lados donde entra el pecado y lero. Pero sí, la verdad es de que híjole, dentro de la iglesia hay un montón de cosas que uno va obviando y va quedándose como que con el signo de interrogación cuando hablan de eso. Para mí que esto no se podía, o sea, por ejemplo, hasta el día de hoy, que yo me estoy enterando de que sí. Y no, tal vez no es algo que sea así general, ¿va? De que sí, cualquiera que pase adelante. Hay pequeñas excepciones. Ajá, pero que tienen algunas condicionantes también, ¿verdad? O sea, tampoco es de que, mira, no nos tenemos que confirmar, no. No, y dentro de la misma situación que se manejó, por ejemplo, en el caso particular de ella, inmediatamente se nos dio la autorización, se inscriben, por lo menos en mi caso como catequista, se nos hacen las observaciones del caso, ¿verdad? Inclusive nosotros pues teníamos el control de pasar asistencia, tomar capturas de pantalla y todo lo necesario para que llevara realmente viesen, ¿verdad? Entonces nosotros semanalmente entregar un reporte, no solamente del avance de la vivencia, porque realmente no es que vayamos a que memoricemos o cuestiones similares, sino la vivencia, que vayamos compartiendo ese caminar que estamos viviendo con el Señor, ¿verdad? Entonces se nos pedía precisamente mandarla, y con la quedo de que miren, pero si faltan, digan por qué. Ahí sí que como eso faltaba que traigan la constancia médica. Sí, algo similar, pero sí la iglesia tiene muchas formas de podernos dar la oportunidad de. Y que la iglesia es muy abierta, más ahora con los cambios que hizo Papa Francisco, ¿verdad? De abrir las puertas. Sí, un poquito más, ¿verdad? Porque ya se han venido abriendo Pablo VI, luego Pablo II. Desde el Concilio Vaticano II, que fue la primer cambio que ha habido. Que gracias a Dios, ¿verdad? Porque sí, la verdad yo me pongo a pensar que si la misa la siguieran dando en latín, yo sí no voy a misa. Pero mire, ya supiéramos nosotros hablar en latín. Ay, si llevo como 20 años estudiando inglés y no se me queda. No, porque es cosa que el latín es el lenguaje de Dios. Bueno, eso sí, ¿verdad? Eso sí. Qué bonito se ve eso. Pero sí, definitivamente, la apertura de la iglesia hoy por hoy es, híjole, yo he estudiado un poquito sobre la historia de la iglesia y sí, decimos ahí sí que solo porque eso nos da una prueba de que realmente la iglesia de Cristo. Porque a pesar de tanta caballada no la hemos podido destruir y hemos hecho cosas, que dice uno, mis respetos, pero eso solo comprueba que es realmente la iglesia de Cristo, porque en piedra. se mantiene y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿verdad? Entonces, de verdad es algo muy impactante tenerte acá, poder platicar de todo esto y sí, de verdad me encantaría que tuviéramos una segunda parte, ojalá que se pueda. Pero cuéntanos un poco, bueno, te casas y obviamente pues eso tal vez de pronto lo vamos a hablar en otro programa, pero cuando, o sea, eso de que se casaron y vivieron felices por siempre, eso es de Disney. En la vida real no, o sea, claro, tú lo puedes llevar así como que, ay, sí, está bien, mira, te lo acepto en nombre de Dios y todo, pero eso no quiere decir que no cause molestia, eso no quiere decir de que no hayan algunos problemillas, que no hayan algunas discusiones, porque es normal, o sea, son dos seres humanos diferentes, que se unen, que se aman, pero que igual tienen sus diferencias, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo ha sido estos 25 años de casados? Con subidas y bajadas, pero teniendo a Dios en el corazón.
Pero dentro de esto, su vida como pareja a los pies de Dios, ¿cómo ha sido? Cuesta un poquito porque Neri me dice que si yo no me hubiera casado con él, de seguro hubiera sido monja. Sí. ¿Ahora conmigo o para otro camino con señor? Pero él se quedó con otro señor. Allá me puse a pensar, uy, y como a veces hay personas que piensan mal, ¿verdad? Y me puse a pensar, ay no, vaya que Neri no piensa mal. Porque en realidad que sí estoy enamorada de otra persona. Pero vaya que no piensa mal, ¿no? Entonces, que estoy enamorada de Dios. Claro que sí. Entonces le dice, vamos a ser felices los tres. Él en medio de nosotros. Es el único trío que yo creo que es válido en una relación, ¿verdad? Tener a Dios como centro de esa pareja. Y qué mejor que los tres de la mano. Que ustedes vayan de la mano y Él los lleve abrazados. Eso es, creo que el matrimonio perfecto, ¿verdad? Porque como vuelvo a repetir, o sea, esa historia de que se casaron y vivieron felices por siempre y él se la llevó en su corcel y se fueron galopando por el mundo, no es cierto. La vida está llena de problemas, hay escaseces económicas, problemas de salud, etcétera, etcétera. De todo. Y esos son los como que un poquito fuertes, porque hay un montón de irrelevantes, ¿va? Que él deja la toalla sucia, o que tú dejas esto por acá, que los frijoles no te salen como los de mi mamá, que híjole. Que quemo el agua. Sí, que los huevos duros salen muy duros o muy aguados, etcétera. Siempre toda esta diversidad de problemas como familia, pero lo importante es aprender que tenemos que vivir con Dios como centro de ella, ¿verdad? Que sí podemos aceptar una tercera persona en nuestra relación, pero solamente que sea Dios. Sí, es que sin Él no somos nada. Y yo tengo convencida pues que nuestra primera labor como familia es fundar nuestro hogar en Dios. Que nuestro hogar aquí sea el centro de nuestro hogar sea la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, bajo también la intercesión de Mamá María y San José. Por supuesto. Porque si no somos, sí, ellos tienen que ser. Que pues, nos enojamos a veces. Y él me dice, ¿por qué no contestas? Entonces yo no le respondo porque estoy rezando. Sí, ¿verdad? Muy buena terapia, ¿verdad? En lugar de venir y así que como hay fuego y hay agua, pues aquí que mejor haga un Padre Nuestro, una Ave María, ¿verdad? Elevar nuestra oración. Y pues realmente es esto, ¿verdad? Que cuando tenemos al Señor en nuestro corazón y dejamos actuar al Espíritu Santo en nosotros, que eso es, y como tratamos de que realmente esa luz que viene de Cristo ilumine nuestro caminar, pues hace la diferencia, a pesar de que existan tantos problemas, tantas tribulaciones y tantas situaciones en esta vida. La verdad es que es muy especial el tema. Yo creo que, como bien decías tú, pues vamos a seguir platicando del tema que se pueda. Y esperemos pues que podamos ir experimentando y platicando, porque la idea de estos programas son para que vayamos pues poniendo un pequeño granito de arena. Vamos a invitar al esposo también para sí, que vamos a llamar a Neri. Nos cuente un poquitico de su punto de vista. Sí, y veamos pues realmente cómo... Y qué tanta puntería tiene con la chancleta. Pero ha sido de verdad mil gracias. Yo le decía a ella antes de invitarla, de verdad yo pensaba, bueno, ¿a quién así, sinceramente, ¿y a quién le digo? Y le decía yo, mire, de verdad yo pensé, usted Rosarito, cuando fue esto, porque hay muchas otras cosas que no hemos platicado, Rosario, y la verdad es que el testimonio de vida que hacemos afuera, eso es lo que realmente necesitamos, y que ese encuentro con Cristo que hemos tenido, pues sigámoslo platicando, sigámoslo sintiendo y dejemos actuar al Espíritu Santo en él, que este fin de semana pues tenemos también nuestra Vigilia de Pentecostés. Entonces es bien importante que todos pues acudamos a ese nacimiento, a ese cumpleaños, dicen muchos por ahí de la iglesia, que lo vivamos como es, que los dones y los frutos del Espíritu Santo los dejemos flotar en cada uno de nosotros. Definitivamente creo que
Sí, Pentecostés, esa es la fiesta por excelencia, luego nos vamos a la Santísima Trinidad precisamente y ahí pues ya prepararnos para el jueves a comer peras y membrillos, ¿verdad? Ya dentro de mañana en 15 días estaremos comiendo peras y membrillos y por hoy pues nosotros de verdad muy agradecidos, muy agradecidos contigo, con tu señor esposo por habernos hecho la caridad de venir y traerte y por esos 25 años que han tenido a Dios como centro de su corazón, que sean muchísimos más, por la bendición del milagro en tu vida, ¿verdad? En la vida de ambos, porque muchas veces nos enfocamos solo en la mamá, pero el papá también sufre detrás de cámaras, ¿verdad? Es el que muchas veces se va al baño a llorar porque tiene que estar fuerte, es el que tiene que dar la fortaleza. Pero por dentro está deshecho, le toca las de payaso, ¿verdad? Sonreír y decir, vamos mija, echémosle ganas, hagámosle ganas, vamos con todo, pero por dentro él también está que, Dios mío, ¿por qué esto? Pero tiene que dar ese lado fuerte para que haya ese clinch, ¿verdad? La bondad y la fuerza unidos pidiendo por un milagro. De verdad, muchísimas gracias. Vuelvo y repito, ojalá que Dios nos regale una oportunidad para poder hacer una segunda parte de este programa. Me encantó todo lo que pudimos platicar. Lastimosamente el tiempo es muy corto, ¿verdad? Una hora en algunos casos se hace eterna, pero en este caso se nos hizo muy pequeña, ¿verdad? Así es de que por hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, no sé si quieres despedir así rapidito. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Gracias. Espero no haberos aburrido. No, para nada. Hoy no me dormí. Sí, se duerme conmigo. No sé, no. Sí, ustedes son testigos, pero no es eso. Así de que la mejor de las tardes, amigos, y nos vemos 18:30 en el podcast de Kike y Néstor, si Dios lo permite, y será muy pronto que nos estemos saludando de nuevo. La mejor de las tardes, con permiso. Bendiciones. Sigue creyendo, la tormenta cesará. Sigue confiando, la tormenta pasará. Pronto llegará. Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos.